Bueno, continuamos nuestra conversación con el profesor Carlos Mata de la Universidad de Navarra sobre el teatro español del siglo de oro. Estábamos hablando de estos estándares de producción, ¿no? Estas 400 y tantas obras de Lope, ¿representa la producción media de un dramaturgo de la época o excede todo lo... Excede todos los límites, ¿no? Lope es excepcional en muchas cosas, en su vida, en sus amoríos, y también es excepcional en su producción, ¿no? Lope es un autor muy complejo por varias razones, ¿no? Aunque sea claro por otro lado, ¿no? Fácil de entender, ¿no? A Lope tenía sin duda un problema vital, porque con ese teatro que él escribía, y sabía escribir no solo adaptándose a las necesidades de las compañías, sino sobre todo adaptándose al gusto del público, lo dice en su famoso Arte Nuevo, hay que adaptarse al gusto popular, porque esas personas que están pagando la entrada, si yo quiero que vuelvan mañana o dentro de unos días, bueno, pues los tengo que entretener, les tengo que dar una historia entretenida, con enredos, con peripecias, etc. Lope sabía muy bien escribir, ajustándose a ese gusto popular. Es un caso excepcional. Tenía cautivo, por así decir, el gusto de los mosqueteros, del público de a pie que asistía a las representaciones, un público muy bullicioso que si había que aplaudir, aplaudía a rabiar, pero que si la obra no le gustaba, silbaban, arrojaban tronchos de verduras, etc., ¿no? Era un público que en ese sentido lo tenía muy claro, sus afectos y sus manifestaciones. Lope tenía, por tanto, como digo, cautivo ese público popular, se convierte en el rey de los escenarios, se alza con la monarquía cómica, como tendrá que reconocer Cervantes, que intentó hacer un teatro completamente distinto, más canónico, sí, más apegado a los preceptos. Pero quería ganarse también el aplauso de los cultos, y por eso toda su vida Lope de Vega tiene que escribir para el teatro y tiene que escribir obras cultas, la Dragontea, la Jerusalén conquistada, poemas épicos, porque la épica era el gran paradigma literario, ¿no? Lo que más se estimaba desde el punto de vista de la valoración literaria. Y efectivamente, Lope era muy capaz de, valga la comparación, fabricar comedias como un zapatero fabrica, y la comparación que pongo no es baladí, como un zapatero fabrica zapatos, porque sus enemigos le van a atacar diciéndole, bueno, pero es que eso es muy fácil de hacer, es un arte mecánica, ¿no? Y por otra parte tiene ese otro contrapeso de tener que ganarse el aplauso de los doctos, que también le preocupó mucho, el acercarse a las esferas del poder, que es algo que Lope siempre intentó hacer y que nunca consiguió, por ejemplo, ser nombrado cronista real, precisamente en parte por esa vida disipada que llevaba, sí, muy apegado al mundo de la farándula, ¿no? Sí. Bueno, pensaba mientras estudiaba que, claro, en Inglaterra ocurría un fenómeno equivalente pero distinto. Habían dramaturgos, como te comentaba, adentro, al interior de las compañías. Ahora, como el caso de Shakespeare. Pero como además actuaban y Shakespeare además dirigía, correcto, claro, los ritmos de producción eran infinitamente menores, digamos, no había tiempo para escribir más. Pero también existían los dramaturgos, por así decir, freelancers, que no pertenecían a una compañía, y ellos vendían también sus obras, qué sé yo, pero no hay esos niveles de producción, digamos, como los de Lope, ¿no? Claro, y ahí, perdona, Braulio, hay una cuestión conexa con este tema que estás suscitando que es muy interesante. El teatro de Shakespeare está perfectamente editado desde hace mucho tiempo porque es un corpus más limitado. Exactamente. El teatro de Lope, el teatro de Tirso, el teatro de Calderón, el teatro de Moreto, de Rojas, de Ruiz Alarcón, lo estamos todavía editando. Ahora estamos en las condiciones óptimas porque equipos de España y también de otros países están trabajando de una forma muy homogénea, con criterios científicos, filológicos, para disponer de los textos, digámoslo así, definitivos, limpios, correctos, de Lope, de Tirso, de Calderón, etc. Pero claro, el trabajo que hay que hacer es infinitamente mayor, ¿no? Ahora, te comento a propósito de eso, cuando efectivamente se empezó a trabajar la edición de los textos de Shakespeare ya con criterios filológicos, como se trabajaban los textos antiguos, sin temor a equivocarme, te diría que se avanzó en el conocimiento
del período y de la producción shakespeariana, gracias a la filología, lo que no se había avanzado en 300 años. O sea, se avanzó en 50, 60, 70 años lo que no se había avanzado en 300 años. O sea, el aporte que se va a lograr ahí en conocimiento va a ser descomunal. Claro, evidentemente el primer paso para poder estudiar el teatro español, en este caso, es tener las obras bien editadas. A veces queremos leer una obra de Lope y nos tenemos que ir a la Biblioteca de Autores Españoles, que es una edición decimonónica, del tipo de las que podía hacer aquí para la literatura chilena José Toribio Medina. Muy meritorias, que suponían un avance de la investigación en ese momento, pero que hoy en día, 100 o 120 años después, se hacen con otros criterios, ¿no? Entonces, pero todavía tenemos que irnos no a las ediciones decimonónicas, sino a las propias ediciones del siglo XVII para leer determinadas piezas de Lope, de Tirso o de Calderón, ¿no? Insisto, estamos hoy día en el proceso de contar con el corpus completo, bien editado, de todos estos autores, que es un trabajo descomunal, que no lo puede hacer una sola persona, que son labor de equipos potentes, y cuando eso tengamos disponible, todo ese material, todo ese corpus, evidentemente los estudios podrán avanzar. A veces decimos, Calderón en esta obra dice no sé qué, y en realidad Calderón no decía eso. Eso fue un añadido de un escritor posterior, de un copista, de un copista del siglo XVIII, del XIX, o sea que cuando decimos Calderón dijo esto, es que en realidad igual Calderón no dijo aquello. A propósito de lo que comentabas antes, dos comentarios, valga la redundancia. Uno, claro, en el teatro isabelino también ocurría esto de la diferenciación de precio de entrada según la ubicación, ¿no? Estaban los llamados groundlings, los que ocupaban el piso, el suelo, frente al escenario, que era la entrada más barata, un penique. Después estaban las entradas, digamos, las galerías, ¿no? 2 peniques, y las más caras llegaban a 3. Y dentro de las galerías más caras habían una especie como de palcos, que se llamaban the Lord Rooms, que se podían llegar a costar 6 peniques. Y cuando uno se pregunta, por ejemplo, por la velocidad de las obras de Shakespeare, son muy veloces. Ya Shakespeare tiene, bueno, Calderón también, Lope, tiene esa capacidad de entrar al asunto. Bueno, tenía que ver también con el hecho de que ese mismo público, al igual que en España, si la obra a los 5 minutos no funcionaba, o sea, ahí corría todo, digamos, o volaba todo, más bien, así que... Y el otro comentario que te iba a hacer a ese respecto es que tú comentaste de que Lope tenía el talento de fabricar obras según las necesidades de la compañía, del dramaturgo. Bueno, también ocurría así en el teatro isabelino, incluso en algunas ediciones en cuarto o folio que se conservan, de repente no sale el nombre del personaje en la llamada, sino del actor, entonces, porque escribían en mente. Ahora, había sido una gran diferencia. En Inglaterra estaba prohibido por ley que actuaran las mujeres. Entonces todos los personajes femeninos tenían que hacerlo hombres. Y por eso es que hay tan pocos, aunque grandiosos, personajes femeninos en la obra de Shakespeare. Tú señalaste la existencia de roles femeninos. ¿Cómo era eso en España? Creo que en un primer momento también solamente se permitía que actuasen actores varones, ¿no? Y luego, digamos que esas leyes se fueron modificando y se permitió que hubiese actrices, pero las actrices tenían que estar casadas con alguno de los miembros de la compañía para que el marido se encargase de vigilar el buen comportamiento de la mujer. Regulado, eso estaba contemplado, ¿no? Digamos, porque a veces tener solo actores varones pues traía otras consecuencias aparejadas, ¿no? Entonces se relajó, digamos, esa ley para que pudiesen entrar actrices, sí. ¿Y cómo era la proporción en una obra entre personajes masculinos y femeninos? Bueno, así en general. Sí, varía un poquito, ¿no? Pues siempre, tú lo sabes muy bien porque explicas el arte nuevo de Lope aquí a los muchachos de la carrera de letras. Entonces, Lope en su arte nuevo distingue unas funciones principales, ¿no? Tiene que haber un galán y tiene que haber una dama. Es decir, si necesitamos un actor que haga los papeles de joven, de guapo, de caballero, etc. Y la enamorada, la dama, etc. Ahí tenemos un personaje masculino y un femenino. Un criado y una criada, que probablemente van a representar en un nivel secundario una historia de amor
en el ámbito de los criados, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Bueno, luego necesitamos el papel del poderoso, el rey, el duque, un noble, etc. El viejo puede ser el padre de la dama, un hermano mayor, que representa la prudencia, el consejo, etc. Y luego puede haber, en función de las posibilidades de la compañía, amigos o amigas, puede haber otros papeles secundarios que, si la compañía dispone de actores suficientes, se ponen, y si no, se recortan, se refunden, dos personajes secundarios se funden en uno solo. Que más o menos la proporción... Un elenco de 8, de 10, sí, puede ser. Claro. A veces, porque los autores tenían muy claro, aunque hay diferencias entre ellos, que ellos escribían el texto literario, y Lope, por ejemplo, dejaba muy a las características del autor, en el sentido de director de la compañía, que él se las arreglase de cómo ponía eso en escena. Calderón, en cambio, no. Calderón decía unas acotaciones muy... Interviene más, quiero que esto se haga de esta manera, y si alguna cosa no se hacía como él quería, protestaba. Yo el texto literario es mío, pero también quiero influir un poquito en la puesta en escena, ¿no? Pero, perdón un segundito, para acabar este argumento. Lope lo dejaba un poquito a lo que dispusiese el autor de comedias. Y a veces hay acotaciones del tipo, pues salgan el rey, el príncipe y un acompañamiento, los más que pudiesen, ¿no? De ese tipo de acotaciones vagas, bueno, pues en función de cuántos actores tenga la compañía, los más que se puedan, salga un cortejo lo más vistoso que sea posible, no dice 5, 7, no, claro, lo que se pueda. Bueno, claro, en el caso, como te contaba, del teatro de Shakespeare, por esta razón de que no podían actuar mujeres, los personajes femeninos son inmensamente inferiores en número a los personajes masculinos. No podría dar una cifra, pero no deben superar los 2, claro, sumo 3 por obra, en un promedio de 15 a 20. Ahora, también se la arregló para tener grandes personajes femeninos, digamos, ¿eh? Como Ofelia, Julieta, claro. Carlos, nos está quedando muy poco tiempo y hay una pregunta que me parece esencial y que te la quería hacer, y creo que todo el mundo que nos está viendo se la está haciendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto se acaba? ¿Por qué termina esta ebullición maravillosa de creatividad, de público, de gente? ¿Qué pasó? Bueno, son factores muy complejos para explicarlos en un par de momentos, ¿no? Lope crea una escuela, Tirso, seguidores del ciclo de Lope de Vega, Calderón eleva ese teatro a sus máximas potencialidades, y cuando muere Calderón en 1681 ha desarrollado el drama histórico, ha desarrollado el drama de honor conyugal, ha desarrollado la comedia de enredo, es un maestro del auto sacramental. No se puede ir más lejos en cuanto a cima de calidad literaria, ¿no? Muere Calderón y por supuesto que se sigue haciendo durante muchas décadas un teatro post-barroco, pero después de la cima del genio ya solo puede llegar la caída, ¿no? Por lo tanto, hay una razón de agotamiento, por así decir, de que el teatro ha llegado a sus máximas cimas de calidad literaria y dramática. Luego, en el siglo XVIII, pues hay otros problemas, cambian las teorías literarias, claro, vienen otros postulados, el buen gusto, los neoclásicos arremeten contra ese teatro barroco que ellos entienden que es desordenado, disparatado, que todo es enredo. El teatro español es mucho más un teatro de acción, de peripecia, de enredo, a diferencia del teatro shakespeariano, que es más un teatro de personajes, de caracteres, ¿no? Entonces, son muchos los factores que hacen que ya en el cambio de la centuria ese teatro se siga haciendo a la manera barroca, post-calderoniana, pero ya no con el genio de Calderón. Y una última pregunta antes de irnos. ¿Qué pasa hoy? ¿Se representan actualmente en España obras del periodo? Sí, yo creo que la salud del teatro clásico español hoy día en España es bastante buena. Hay una compañía nacional de teatro clásico desde hace unas décadas que tiene como objetivo fundacional poner en escena el teatro clásico español. Como la Royal Shakespeare Exactamente, Company, ¿no? La compañía oficial, digámoslo así, estatal, que representa el teatro clásico español. Ahí tiene un problema, claro, que es tratar de acercar a un público lo más amplio posible obras del teatro del siglo de oro, y que no siempre sea el Caballero de Olmedo, que no siempre sea el Médico de su honra, ampliar un poquito el corpus canónico, ¿no?
esa es una tarea difícil, porque claro, ahí entran también problemas de producción. Ningún empresario se va a querer arriesgar a poner algo que sea muy atrevido, muy bonito, pero que a lo mejor no funciona comercialmente, ¿no? Y luego existen bastantes compañías profesionales que trabajan bastante los circuitos. Hay circuitos de teatros clásicos, sobre todo en verano, en nuestro verano de allí, julio, agosto, en Olmedo, en Almagro, en Almería, en Olite, en Navarra, también tenemos un festival de teatro clásico. Entonces, merced a la existencia de estos festivales de teatro clásico, muchas de estas compañías están pudiendo representar teatro clásico. Buenísimo. Aunque también la situación luego es más compleja, con compañías semiprofesionales, teatro universitario, pero bueno, ya es un tema mucho más complejo. Pero goza de buena salud, ¿eh? Yo creo que goza de buena salud, sí. Excelente. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar hoy día aquí con nosotros. Ha sido una interesantísima conversación. Obviamente que yo creo que todos nos quedamos con gusto a poco, digamos, ¿eh? Había tanto que seguir conversando. Pero en fin, bueno, hemos estado con el profesor Carlos Mata, investigador y secretario ejecutivo del Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Universidad de Navarra, y les agradecemos también a ustedes su presencia y nos veremos en una próxima oportunidad, ¿no? Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí compartiendo. Excelente. Sí, me quedaron hartos temas que seguir conversando, ¿no? O haber incluso profundizado un poquito más en la... ¿Nunca hubieron teatros? ¿Siempre fue por radio? Luego se pasan...